Bueno, vamos a hacer un resumen y un repaso de las mediciones eléctricas en los circuitos de las motos. Recuerden que en tensión vamos a encontrar tensión continua y tensión alterna. Vamos a encontrar para medir resistencia, la unidad de resistencia es el ohm. Y para medir corrientes, la unidad de la corriente va a ser el ampere. Las conexiones de los pines del tester, el negro va a ir siempre al común y el rojo depende de la medición que vamos a hacer. Para medir tensión y resistencia lo conectamos en el que tenga el simbolito de tensión y resistencia, y para medir corrientes lo vamos a conectar en el otro. Siempre recordar que para medir corrientes hay que poner en serie con el circuito, mientras que para medir tensión lo hacemos en paralelo. Por eso conviene siempre dejarlo el tester en esa conexión para no hacer ningún cortocircuito. Acá he hecho una tablita de resumen de lo que van a ser las mediciones que podemos hacer, sobre todo en los circuitos que nos cuestan más, lo que es sistema de carga y sistema de encendido. ¿Qué les conviene hacer con esta tablita? Y se los voy a pasar por una foto. Hacerla chiquitita y la pegan en la parte de atrás del tester, la ponen acá, entonces cuando van a hacer una medición lo tienen a mano y es mucho más sencillo de hacer. Vamos parte por parte. El sistema de carga nos vamos a encontrar con un estator que puede ser monofásico o trifásico, depende de la moto, y los colores que van a salir de las bobinas de carga del lado del volante magnético van a ser o amarillos o blancos o rosas, con cualquiera de sus combinaciones. ¿Qué mediciones podemos hacer? Vamos a desenchufar el regulador de voltaje, vamos a seleccionar el tester, como dice acá en la tablita, en resistencia en 200 ohm, y tengo un estator con varias bobinas y una salida de 3 cables. Va a ser un estator trifásico con los terminales y la ficha de conexión para la moto. Basándonos en esta tablita, me dice que la resistencia normal es 0,1 a 10 ohm, entonces voy a agarrar el tester, lo voy a poner en 200 ohm y tengo que hacer las mediciones de las 3 bobinas. Acuérdense, cuando mido resistencia no importa cuál punta pongo en cuál cable. Va a depender mucho de la calidad del tester, la medición de resistencia con valores tan bajos, ¿sí? Entonces mido entre 1 y otro, y entre los otros dos que me quedan. Las mediciones tienen que ser, lo ideal es que sean igual o que no varíen más del 10%. Y la otra medición que debo hacer es verificar continuidad entre las bobinas y el cuerpo, la masa del estator. Acá no me tiene que marcar continuidad, ¿sí? Porque es un estator aislado de masa. A simple vista se alcanza a ver que está quemado, pero cuando lo tengo instalado en la moto debería hacer las mediciones correspondientes. En 200 ohm fíjense que las mediciones me dan dentro de los valores normales, pero tengo continuidad de las bobinas con masa. Si yo lo que quiero medir es tensión, voy a medir tensión alterna con la moto arrancada, con el regulador de voltaje desconectado. Pongo el tester
en 200 volts de corriente alterna, ¿sí? Y me debería dar, con la moto regulando, cerca de 10 volts, y mientras más acelero, más debería marcar. En cuanto a la batería, ¿qué mediciones podemos hacer? La tensión normal de la batería, que con la moto apagada debería ser cerca de 12,5 más. Con la moto andando, acelerando y con las luces prendidas, me debería marcar entre 13,7 y 14,7. Poniendo el tester en 20 volts de corriente continua, ¿sí? Acuérdense que en el regulador, el rectificador de voltaje pasa hasta tensión alterna a continua. Cables que van a hacer, por lo general rojo y verde. Si me da baja esta medición, lo que debería hacer es repetirla en el regulador de voltaje, en los mismos cables. En el sistema de encendido por CDI, los que hablamos las clases anteriores, tanto de corriente alterna por magneto o alimentado por batería, puedo medir el captor. Los cables que van a llegar a la ficha del CDI van a ser azul con blanco y verde, o azul con blanco y verde con blanco. Depende si es un CDI de 6 pines, de 5 o de 4. Si es de 5 o de 4, comparte masa con la alimentación, o sea que es verde solo. Si es de 6 pines, voy a tener un pin de masa del captor que va a ser verde con blanco. Resistencia normal es entre 50 y 300 ohms. Por lo tanto, voy a tener que poner el tester, ahí depende de su modelo de tester. En este caso trae 2K, ¿sí? Como voy a medir cerca de 300, si lo pongo en 200 me queda chico. Lo voy a poner en 2K o en 2000, que es lo mismo, depende de la configuración del tester. La bobina de alimentación en la que va a alimentar el CDI. Cable negro con rojo, la masa va a ser el verde. Valores normales entre 200 y 500. Por lo tanto, voy a tener que poner el tester de nuevo en 2 kilo ohm o 2000 ohm. Tensiones normales van a ser alternas porque es una bobina y tengo un volante magnético que está girando, entonces me genera tensión alterna. En este caso lo voy a poner en 750 volts al tester, porque voy a medir tensiones un poco más altas. Ojo con esta bobina porque les puede dar corriente si la tocan el chasis y el cable negro con rojo, les va a dar una linda patadita. De bobina de alta hablamos bastante durante el cursado. Las mediciones que puedo hacer va a ser el bobinado primario, que es el pin que llega a la bobina de alta. O sea, la desconecto y mido, ¿sí? Si la hago conectado puede que el CDI me varíe esta medición. Entonces el cable negro con amarillo lo desconecto y mido en la bobina de alta. Me debería dar entre 0,1 y 1 ohm, ¿sí? Entonces voy a usar la escala más chica, en 200. Para el secundario estamos hablando de resistencias más altas. Acuérdense que el secundario tenía muchísimas vueltas de cable fino. Valores normales entre 5 y 15 kilo ohm. Entonces el tester lo vamos a poner en 20K, ¿sí? Para medirlo usamos el capuchón de la bujía, lo podemos desenroscar y medir ahí, y el otro pin del tester va a ir a más, o sea, uno al capuchón de la bujía y el otro a más. Vamos a encontrar el cable pare en color negro con blanco, en CDI alimentado por magneto. En este caso la medición que puedo hacer es medir continuidad con masa. No debería marcar continuidad cuando la moto está en contacto. Y la alimentación de batería para CDI alimentado por 12 volts va a ser el cable negro de positivo de contacto con valores similares a los de carga, con la moto apagada entre 12,5 y 12 volts, midiendo en tensión continua. Y con la moto andando vas a tener que tener la misma tensión de carga, ¿sí? Que es la que alimenta este CDI. Como recomendación, si alguna de estas medidas me da mal, ir directamente al elemento que estoy midiendo. Por ejemplo, mido el captor, en vez de marcarme 300 ohm, el tester me marca así.
o me dice un 1. Eso significa que está fuera de rango. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a buscar el captor, porque puede que ese cable del captor esté roto. Entonces no voy y compro otro captor. Primero me fijo en el elemento, voy y lo mido por separado. Lo mismo con cualquiera de las bobinas, porque puede que la ficha o que algún cable esté en mal estado y me dé una medición que no corresponde.